Listo, ahí vamos. Ya estamos, ya estamos. Historia del Perú. Primer militarismo, prosperidad falaz. ¿Ya? Profe, ¿por qué esa denominación prosperidad falaz? Porque mire, joven, por la venta del guano, Perú va a tener muchos ingresos económicos. De verdad va a ingresar bastante dinero. La pregunta es cómo se invirtió, en qué se gastó más. Para sorpresa de todos ustedes, no se gastó más en los pobres, ni en reducir las cargas tributarias. Más se gastó en burocracia civil y burocracia militar. Es una prosperidad en la que Jorge Basadre dijo alguna vez, el Estado era rico, pero el país era pobre. ¿Cómo que el Estado era rico, pero el país era pobre? Es que no se va a invertir el dinero en sacar de la pobreza a la mayoría de la población. Es más, los grandes empresarios no estaban preocupados en desarrollar el Perú a largo plazo, para nada. Esta es la etapa del llamado boom del guano, el boom de la venta del guano. Veamos la primera característica, política. Bueno, continúa el primer militarismo, ¿sí o no? En esta etapa todavía el militarismo está presente. Así que podemos decir que continúa el primer militarismo. El primer militarismo, ya como les comenté hace un momento, abarcó, la semana pasada vimos, el caudillaje militar. La Marga, Marra, Orbegoso, Santa Cruz, todos ellos, ¿verdad? Pero resulta que el primer militarismo no termina ahí. Hoy día estamos analizando, por decirlo así, la segunda parte del primer militarismo, sino que en esta ocasión nos concentramos en el punto, la era del guano. ¿Sabías tú que el guano era un recurso de mucha demanda internacional? Claro que sí. En esta etapa va a haber cierta estabilidad institucional. Dice cierta estabilidad. ¿Eso qué implica? Que los gobiernos anteriores más bien fueron inestables. Fueron inestables. ¿Cómo que no? Golpe de Estado, guerra civil, guerras internacionales. La semana pasada yo te mostré, primero, Perú interviene militarmente Bolivia. Luego viene la guerra con la Gran Colombia. La guerra no había concluido y le dan golpe de Estado a la mar y entra Gamarra. Después, cuando estaba Orbegoso, una guerra civil. ¿Sí o no? Luego viene la guerra con Bolivia. Salaverry se enfrenta a Bolivia. Salaverry derrotado, viene la Confederación. Luego viene guerra contra la Confederación. ¿Te das cuenta que en la etapa anterior que vimos, el caudillaje militar, simplemente había inestabilidad? Ahora, en esta etapa prosperidad falaz, hay cierta estabilidad institucional. Y mucho va a tener que ver la figura de Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla va a cumplir un papel importante en este momento. Pero en cuanto a las características económicas de la llamada prosperidad falaz o era del guano. Profe, se dice que en esta etapa los ingresos del guano transformó la finanza del Estado. ¿Por qué? Es que joven, vamos a poner así, de 100 soles, 80 lo ponía el guano. ¿Qué? Sí, prácticamente el 80% del presupuesto nacional era cubierto por los ingresos del guano. Asombroso, ¿sí o no? Claro, es asombroso. ¿Cómo los ingresos del guano van a abarcar tanto, van a cubrir tanto? eh, si había otras actividades, que el comercio, que la minería, que la agricultura, que ganadería, bueno, ya. ¿Cómo todo eso apenas va a cubrir
un 20%. Tanto dinero ingresaba por la venta del guano, por eso decimos, los ingresos del guano transformó la finanza del Estado. Pero seamos honestos, hubo despilfarro. Qué pena, habiendo tanto dinero, no se aprovechó debidamente. Se va a despilfarrar, claro. También hubo una plutocracia guanera. Aquí, cuando hablamos de plutocracia, hablamos de gente que se va a hacer rica, se van a hacer millonarios con el negocio del guano. A esas personas les convenía que el guano se siga vendiendo de la forma que establece Ramón Castilla, que eran las consignaciones. Un instante, por favor. Muy bien, continuamos. Muy bien, ahora sí. Les decía que plutocracia se refiere a ese grupo de personas que se va a hacer rica con la venta del guano. De verdad. Bueno, aunque Ramón Castilla había establecido que les iba a dar comisión por la venta, sus comisiones eran gigantes. Por lo tanto, esa plutocracia se refiere a aquellas personas que se van a hacer ricas con la venta del guano. ¿De acuerdo? Definitivamente. Claro. Una sociedad enriquecida era. Ahora, los ingresos del guano se utilizó más en la expansión de la burocracia civil y militar. Ojo con esto. Burocracia civil tiene que ver con básicamente los empleados del Estado. Ya, los empleados del Estado. No podemos decir que había, pues, funcionarios mal pagados, ¿eh? Más bien, en esta etapa, como había dinero, se les pagaba muy bien. Pero yo les hago una pregunta. A ver, vamos a pensar en esto. Si estas personas eran funcionarios bien pagados, ¿cuánto producían para el Perú? ¿Te das cuenta? ¿Cuánto producían? Y muchas veces eran improductivos. No necesariamente eran las personas más calificadas o más preparadas. Muchas veces eran cargos de confianza, ¿no? Amigos, parientes, conocidos, que los llevaban al gobierno a trabajar, pero se les pagaba buen sueldo. La burocracia civil y la burocracia militar fueron los más beneficiados. Durante esta etapa de la prosperidad falaz, mucho dinero se invirtió en pagar buenos sueldos. Pero mira, si tuviéramos que mencionar un porcentaje para poder tener una mejor idea de esto, ¿en qué porcentaje te va a sorprender? En primer lugar, burocracia civil prácticamente se va a ir una gran parte de este ingreso. Burocracia civil, 29%. Burocracia militar, 24,5%. Si tú lo sumas, hace más del 53%, ¿sí o no? Por lo tanto, más del 53% de los ingresos del guano se gastó en burocracia civil y burocracia militar. Muchos de ellos, claro, eran funcionarios administrativos que trabajaban para el Estado, pero por lo visto tenían muy buenos sueldos. Y no necesariamente el Perú se desarrolló. Ahí está el detalle. Porque una persona puede ser muy bien remunerada, claro que sí, pero se espera resultados. Ese es el punto. Ah, y tal vez tú no me creas, pero mira, ¿cuánto se gastó en los pobres? No te miento, ¿ah? Reducción de la carga tributaria a los pobres, 7%.
Reducción de la carga tributaria a los pobres, 7%. Entonces, ¿a qué se dio más prioridad? A pagarle muy bien a la burocracia civil y militar en vez de aliviar las cargas al pueblo. Interesante, ¿ah? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esto es materia de preguntas de admisión también. En lo social va a haber un avance. Ramón Castilla va a eliminar el tributo indígena. Ese tributo que había sido impuesto por los españoles. Ese tributo que después de la guerra de independencia se había mantenido. No puede ser. Recién en 1854, Ramón Castilla eliminó el tributo indígena. Recién en 1854. Perú había logrado su independencia en 1824 con la batalla de Ayacucho, ¿no? Batalla de Ayacucho, capitulación de Ayacucho, eso fue en 1824. Y recién en 1854 se da la abolición del tributo y la abolición de la esclavitud. ¿Qué te parece? Y podemos resaltar la importancia del guano, ¿no? El guano, ¿por qué es importante? Porque es un fertilizante de gran potencial económico. Repito, es un fertilizante de gran potencial agrícola. Cuando los agricultores ingleses, ojo, cuando los ingleses querían explotar estos recursos, ¿ya? Los ingleses decidieron pues hacer negocio con el Perú. Inicialmente el guano lo obtenían de Madagascar. ¿Escuché de Madagascar, sí o no? Claro. Así que los ingleses podían abastecerse de guano sacándolo de Madagascar, una de sus tantas colonias que habían sometido, ¿no? Muchos de estos llamados imperios coloniales tenían, pues, como su nombre lo dice, colonias de donde podían extraer estos recursos. Sin embargo, aquí viene un detalle importante. Sin embargo, ese guano de Madagascar se iba agotando y los ingleses preguntaron, ¿dónde más puede haber guano? Y resulta que Perú tenía mucho guano. Las islas de Chincha, ¿no? Las islas de Chincha. Ahí es increíble la cantidad de guano acumulada durante miles de años, ¿sí o no? El guano, que es excremento de aves, se había acumulado durante miles de años. Si se llama guano, curiosamente hay un ave que se llama guanay. El ave se llama guanay. Hay otra ave que se llama piquero. Esas son aves guaneras. Por eso te digo, se había acumulado millones de toneladas durante miles de años. ¿Sí o no? Ahora te pregunto, ¿cómo se dio a conocer el guano de las islas del Perú a los ingleses? ¿Cómo se les dio a conocer? Para que se vuelva un recurso abundante con demanda creciente en el exterior, fue necesario que un peruano, Mariano de Rivero y Ustaris, con apoyo del gran sabio Alexander von Humboldt, dieran a conocer las propiedades fertilizantes del guano. Y lo hicieron, ¿ah? Cuentan que Mariano de Rivero y Ustaris estuvo ahí en la Academia de Ciencias de Inglaterra y expuso por qué el guano de las islas del Perú era muy bueno para la agricultura. En ese sentido, a los ingleses les interesó tanto que los ingleses son los primeros que van a comprar guano para sus tierras agrícolas, ¿sí o no? Los ingleses estaban preocupados en que su agricultura mejore. Así que el guano, poco a poco, fue adquiriendo mucha importancia para lo que es en el caso peruano la comercialización.
Hablemos del protagonista de esta etapa. El protagonista es Ramón Castilla, ¿verdad? Ramón Castilla establece como primera medida, atención, todos atentos con esto, el primer presupuesto nacional, el primer presupuesto de la República. ¿Sí? Algunos dicen que es fácil tener un presupuesto cuando tienes muchos ingresos. Lo difícil es tener un presupuesto cuando los ingresos son muy pocos. ¿Por qué? Porque si tus gastos superan tus ingresos, ¿te das cuenta? La idea siempre ha sido que tus ingresos superen a tus gastos y que incluso tengas capacidad de ahorro o puedas guardar algo. ¿Sí o no? Por lo tanto, aquí tenemos con Ramón Castilla el primer presupuesto nacional. Si en una familia común y corriente tener un presupuesto es clave, ¿sí o no? Para que tú tengas una idea, a ver, solamente un ejemplo así común. En casa hay gastos fijos, gastos permanentes todos los meses, ¿o no? Por ejemplo, gastos en servicios, luz, agua. De repente pagas internet. Pagas cable, también pagas cable. No es broma, todos los meses. Pregunta, ¿tu casa es propia o alquilada? Si es alquilada, tienes que pagar renta o alquiler todos los meses. Eso solamente cosas que tienes que cubrir ahí. ¿Qué hay en cuanto a si tú tienes un celular, línea postpago, también tienes que pagar todos los meses, ¿o no? Ya, otra, ya, mejor. Ejemplo más importante, los alimentos, profesor. Uno gasta en comida siempre, también tiene que estar presupuestado. Entonces, ese padre de familia tiene que organizar sus ingresos, hacer un presupuesto y ver a fin de mes cómo llego. Llego con las justas, no me alcanza, a fin de mes termino prestándome plata. Y si encima de eso he sacado préstamos, tengo deudas, encima de eso tengo que estar pagando a B, a C, a D, tengo que estar pagando. Lo más seguro es que a fin de mes no me va a alcanzar. Voy a llegar pero con las justas y eso. De repente ya a fin de mes ya estoy sacando plata para cubrir gastos. Entonces, por eso un presupuesto en realidad permite ordenar nuestra economía. Un principio elemental es que nuestros gastos no pueden superar a nuestros ingresos. De lo contrario, eso va a causar muchos problemas. Nos endeudamos o nos sobreendeudamos y después ni pagar se puede. ¿Te das cuenta? Pero si hablamos a nivel nacional, Ramón Castilla tenía claro algo. Perú tenía deuda externa y también tenía deuda interna. Mira, qué curioso. Entonces, al tener un presupuesto, Castilla podría destinar parte de ese dinero a pagar deuda externa y también pagar deuda interna. Pero ¿cuál es el sistema que va a imponer Ramón Castilla? A ver, un sistema. Se llama el sistema de consignaciones. A ver, un rato piensa, ¿qué son consignaciones? A ver, piensa un ratito. En las consignaciones, el Estado es el dueño del guano y el Estado te va a encargar la venta, ¿ya? Y tú solo vas a cobrar tu comisión de venta. Tú no eres dueño del recurso, es el Estado. Entonces, ¿cómo es la consignación? Yo te encargo la venta, pero te ganas tu comisión. ¿De acuerdo? Tú no eres el dueño del producto, tú solo lo vendes. El Estado te pregunta, ¿quiere usted vender guano? Perfecto. ¿Cuántas toneladas quiere vender?
Muy bien. Así que el Estado te encarga la venta. Vamos a imaginar que el Estado te dice véndelo a X, ¿ya? sea, tú que eres matemático, escúchame. El Estado te dice véndelo a X. Tú lo llevas a Europa y hay bastante demanda. Tanta demanda que se te acaba rapidito. Llevas, rapidito lo terminas. Otra vez llevas, se acaba rapidito. Entonces tú te puedes ver tentado a querer subir el precio, ¿sí o no? Tú dices, no, mejor lo vende un poquito más caro. Ya está, ya. Igual te siguen comprando. Entonces, ¿qué podemos decir? Tu consignación de venta va a ser mayor, ¿no te parece? Entonces, como había bastante demanda y dos, los consignatarios empezaron a poner otros precios y ganar fuertes comisiones, es el sistema que establece Castilla, ¿o no? Ley de consolidación. Muchos peruanos en la guerra de independencia, repito, muchos peruanos en la guerra de independencia habían colaborado, algunos prestando dinero, ya, algunos prestaron dinero, otros se vieron afectados directamente por la guerra. Incluso algunos les confiscaron bienes para la guerra. No entiendo, profe, te explico. Vamos a imaginar que usted era un terrateniente o un hacendado poderoso. Y en la parte final de la guerra de independencia, de repente se le dijo, ¿no? Señor, usted tiene que colaborar con el ejército peruano. Así que su ganado, vacas, toros, ovejas, es confiscado para que el ejército pueda alimentarse y seguir luchando por la guerra de independencia. Pero tranquilo, se le va a pagar, no hay problema. Acá hay un documento que dice que el Estado peruano le debe a usted. Ya más adelante cobrará. Entonces, hubo muchas personas a quien el Estado les debía. Eso se llama deuda interna. Porque la deuda externa es lo que le debemos a otros países, ¿sí o no? Ya pues. Pero aparte de deuda externa, tenía deuda interna. Imagínate. Ya. Entonces, con la ley de consolidación, ¿qué sería? Se pagaría la deuda interna. Por otro lado, no te olvides el ferrocarril Lima-Callao. Es uno de los grandes aportes del gobierno de Ramón Castilla. No, sí se hicieron obras. No, sí hubo obras. Profe, y en cuanto a obras, ¿cuánto se invirtió con el dinero del guano? A ver, vamos a ver. En obras, ¿ah? Por ejemplo, en ferrocarriles se gastó el 20%. El 20%. ¿Qué te parece? ¿Ya? Ya hemos dicho que más se gastó en burocracia civil y burocracia militar. Pero también se hizo obras. Y Ramón Castilla hizo el ferrocarril Lima-Callao. ¿Estamos de acuerdo? Ferrocarril Lima-Callao. Ya, ahora, otra obra. Surge un debate entre los que se llamaban liberales y los llamados conservadores. Repito, va a surgir un debate entre los liberales y conservadores. ¿Qué discutían? El derecho al voto de los llamados analfabetos. ¿Deberían votar los analfabetos? Empezó el debate. Pero, profe, de repente, mira, de repente tú dices, no, yo creo que no, profe, vota los analfabetos. Espérate, espérate. En esa época la educación era un privilegio solo de los criollos. El indígena, el auténtico peruano, era sirviente. El aborigen peruano era sirviente. Y palabra que no cobraba o no era educado, no recibía educación. ¿No ves que era servidumbre? Entonces nos preguntamos ahora,
¿Quiénes eran los analfabetos en el Perú? Los indígenas yanaconas y los esclavos, pues que eran afroperuanos, ¿no? Los llamados esclavos afroperuanos. La educación era un privilegio de la gente blanca, de los criollos, hijos de españoles. Pero en serio, ¿eh? Te digo la verdad. Ahora, va a surgir una necesidad de trabajadores. ¿Por qué, profesor? Porque muchos llevaban sus trabajadores a las islas guaneras para sacar guano. La gente llevaba a sus trabajadores de las haciendas, lo llevaban a las islas. Entonces empezó a escasear la mano de obra. Escucha, empezó a escasear la mano de obra en las haciendas costeñas. ¿Qué hacer frente a eso o qué solución se podía dar? ¿Qué dice usted? ¿Qué solución podía darse? Entonces Ramón Castilla dijo, vamos a traer chinitos al Perú. La ley de inmigración china, llamado coligue. Sí, a los chinitos les decían coligues, ¿ya? Para que los chinitos se vengan al Perú, es porque en China las cosas no pasaban, no estaban bien, profe. Parece que en China eh, la economía andaba mal en el punto de vista agrario y también al parecer había conflictos internos. Bueno, así que los chinitos van a venir al Perú, pero ¿para qué sector? Para las haciendas de la costa. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahora veamos otro punto. Gobierno de José Rufino Echenique. ¿Ya? Gobierno de José Rufino Echenique. Pregunta para todos. A ver, concentrarse. ¿Para qué se firmó el tratado Herrera da Ponte Ribeiro? ¿Mm? ¿Para qué se firmó el tratado Herrera da Ponte Ribeiro? Primero es un tratado con Brasil, ¿ya? Con Brasil. Y era un tratado que veía la libre navegación por el lago Titicaca. Libre navegación por el Titicaca, ¿de acuerdo? Sino que cuando Perú conversa con Brasil y ambos países estaban de acuerdo, o sea, Brasil nos iba a permitir ingresar a la parte del río Amazonas, pero brasileño. Y Perú le iba a permitir lo mismo a Brasil. Brasil podía entrar en la parte peruana. Listo, libre navegación. Pero Brasil argumentó que Perú era más beneficiado todavía. ¿Por qué? Porque si mira Perú, en primer lugar, tú sales más beneficiado. Porque si tú navegas por mi lado, vas a salir al Atlántico. Y el comercio gira en torno al Atlántico. Según Brasil, Perú salía ganando. Así que Brasil pide, por decirlo así, una compensación. ¿Mm? Claro, esa compensación, ¿qué sería? Territorios. ¿Qué? Territorios de la Amazonía, de la selva. Echenique entregó territorios de la Amazonía o de la selva. Imagínate. Fue muy criticado. Las críticas fueron muy grandes. Por ejemplo, le dijeron, ¿por qué tuvo que entregar territorio selvático? Y uno de los argumentos fue que la selva era un territorio grande, pero no estaba poblado debidamente. Es verdad, la selva tenía un territorio muy extenso y los nativos, los pobladores aborígenes, no tenían mucha población, ¿sí o no? Por lo tanto, Echenique dijo, podemos colonizar la selva. Y para colonizarlo,
voy a aprobar una ley de inmigración europea para que vengan al Perú alemanes, austriacos, a la zona de Posuso, Oxapampa. Pero en serio, de repente van a llegar alemanes y austriacos. ¿Sí o no? Alemanes y austriacos. Cuando a Chenique le preguntaron acerca de por qué tenían que ser europeos, él contestó, lo que pasa es que los europeos tienen otro nivel de instrucción, otro nivel cultural. ¿Qué? Sí. Según él, los europeos tenían otro nivel de instrucción, otro nivel cultural. Mm, bueno, pregunto, ¿qué más? Según él, los europeos iban a desarrollar esa zona porque ellos culturalmente están más preparados. Bueno, es lo que expresaba Echenique. ¿Ah? También Echenique dijo, muchos de sus parientes van a estar en Europa y van a mandar plata. Por lo tanto, van a invertir dinero en el Perú, ¿eh? Van a gastar sus recursos aquí en el Perú. Bueno, podría ser otro argumento, ¿no? Ya. La última sí no gustó. ¿Qué cosa, profe? Que expresó que así podía incluso mejorar la raza. ¿Qué cosa? En serio, en serio. Bueno, hablemos ahora de la Revolución Liberal de 1854. Pero antes, algo pasó en el gobierno de Chinique. A ver, cuénteme, profe, cuénteme. En el gobierno de Chinique ocurre algo, un escándalo. ¿Qué? Un escándalo. ¿Por qué hubo el escándalo? Porque se va a descubrir que de forma corrupta muchos estaban cobrando cuando no les correspondía. No debían cobrar, no les correspondía. El escándalo de la consolidación es un caso de corrupción, corrupción. Yo le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Hay un libro conocido que se titula Historia de la corrupción en el Perú, ¿ya? El libro Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós nos explica un poquito de por qué esto fue un escándalo, ¿ya? Mira, dice así, la deuda interna consolidada se infló en consecuencia de 5 millones de pesos en 1851 a 24 millones de pesos en 1852. A ver, ¿quién gobernó hasta 1851? Ramón Castilla. O sea que Ramón Castilla dejó la deuda en 5 millones. ¿De acuerdo? Ramón Castilla dejó la deuda en 5 millones. Ahora, ¿quién estaba en 1852? Echenique. Y se dice que la deuda se infló de 5 millones a 24. No te pases, pues. Si tú debes 5 millones, ¿cómo en un año se va a transformar en 24 millones? No, pues, profe, los intereses, pero tanto. ¿No será que en el gobierno de Chinique había funcionarios corruptos? Ahí está el detalle. El escándalo de la consolidación es un caso de corrupción. Como había mucho dinero por la venta del guano, por eso es que hicieron esto. Imagínate. Y es así que contra Chinique se va a rebelar Ramón Castilla en la famosa Revolución Liberal de 1854. Ramón Castilla anuncia la abolición del tributo y de la esclavitud. Y señores, se da la famosa batalla de La Palma.
Batalla de La Palma. Una pregunta. A ver, vamos a concentrarnos, ¿ah? Una pregunta. En esta batalla de La Palma, ¿quiénes van a ayudar a Castilla? Eran liberales contra conservadores. Echenique pertenecía al grupo de los conservadores. Aquellos, por ejemplo, los conservadores querían que los esclavos se mantengan en esa condición. Los indígenas también. Pero en la Revolución Liberal de 1854, Ramón Castilla, con apoyo indígena y de esclavos, enfrenta a Echenique en la batalla de La Palma. ¿Con qué resultado? Victoria de Ramón Castilla, derrota de Echenique. Así que Castilla toma el poder por segunda vez. ¿Ya? Segundo gobierno de Ramón Castilla. Veamos. Se va a aprobar la Constitución de 1856 y 1860. Vamos a explicar. Cuando Castilla derrota a Echenique y ya se establece su segundo gobierno, en un primer momento se aprobó una constitución de tendencia liberal, la de 1856, ¿ya? Vuelvo a repetir, una constitución de tendencia liberal. ¿Qué crees? Hubo muchas resistencias, mucha oposición a esa constitución. Había constantes protestas, es más, hasta se hablaba de posibles rebeliones. Por eso, Ramón Castilla decidió cambiar esa constitución por la de 1860, ¿ya? Entonces, se elimina la constitución de 1856 y se establece la de 1860, que por cierto, se va a convertir en la constitución de mayor duración de la historia peruana. De repente, va a estallar una guerra con Ecuador. Repito, estalla una guerra con Ecuador. Resulta que Ecuador tenía tratos comerciales con los ingleses y se dice que la deuda de Ecuador era una deuda grande, complicado para pagar, y a los ingleses les ocurrió, o perdón, a los ecuatorianos se les ocurre pagar con ciertos territorios, cosa que así de alguna forma aliviaban su deuda. Pero luego se va a descubrir que Ecuador estaba entregando algunos territorios también peruanos. Se dice que una zona de Bombonazo y Pastaza. Ramón Castilla pide permiso al Congreso y bombardea toda esa zona de la zona ecuatoriana. Sí, Ecuador fue derrotado. Y al final firmó el Tratado de Mapasingüe, ¿ya? El Tratado de Mapasingüe, con el cual el gobierno peruano derrota a Ecuador. En esa caricatura de la época, es una caricatura de la época, se ve a un Ramón Castilla pareciera jugando sobre un poste alumbrado público, ¿no? ¿Sí o no? Pareciera que está jugando sobre un poste de alumbrado público. También atrás en un ferrocarril, ¿no? Ya, entonces, ¿qué indica eso? Que Castilla hizo obras públicas. Lo que Castilla no, o lo que Castilla no hizo fue invertir el dinero en industrializar el país. No se hacían obras a largo plazo para el desarrollo. Ahí está el detalle. Claro, no vamos a negar que el alumbrado a gas, agua potable era importante, ¿no? Pero ¿qué hubiese sido si Castillo hubiera invertido gran parte del dinero en desarrollar industria? ¿Ya? Si Castillo hubiera invertido gran parte del dinero en industrialización, tal vez Perú sería, pues, al menos un país más desarrollado.
Cuando Castilla deja el poder, va a llegar al poder Miguel de San Román, ¿ya? Miguel de San Román llega al poder. Él gobernó brevemente solo de 1862 a 1863. Entre las medidas más importantes está que establece el sistema métrico decimal y adoptó como moneda el sol de oro. Mira, así era la moneda en aquel entonces. Obsérvala. ¿Sí o no? La moneda del sol o sol de oro con San Román. Ahí puedes ver la moneda. ¿Ve? En aquel entonces el eslogan era firmes y feliz por la unión. Dame un segundo, por favor. Solo un segundo. Ahorita vuelvo a compartir, no te preocupes. Ahorita vuelvo a compartir. Ya, a ver. Un instante, por favor. Muy bien, ahora continuamos con el gobierno de Juan Antonio PC. Cuando él gobernaba, bueno, es bueno aclarar que el presidente San Román gobernó poquito porque el presidente falleció, ¿ya? Pues San Román fallece en pleno gobierno. Mientras llegaba el Perú PC que se encontraba en Europa, un tiempito gobernó un señor llamado Pedro Díaz Canseco, pero fue muy breve. Solo era un encargado en todo caso. Quien debía asumir la presidencia era Juan Antonio PC. Para ese momento el Perú ya había llegado un grupo de barcos conocido como la Expedición Científica, un grupo de barcos que los españoles habían enviado, según ellos, para explorar nuestras costas, ¿no? Ya, según ellos, para explorar nuestras costas. Pero cierto día ocurre un incidente en una hacienda llamada Talambo. ¿En qué consiste el incidente de Talambo? En esa hacienda Talambo había trabajadores peruanos y trabajadores españoles. El dueño era un español, pero hubo una riña, una pelea, y producto de esa pelea muere un español. Ya, muere un español. Como es lógico, España va a protestar, estaba indignado por lo que ha ocurrido, y España procede a enviar un comisario regio, así se le llama, comisario regio. Llegó al Perú con el objetivo de indagar, investigar qué ha pasado. Pero Perú le dijo al comisario regio, un momentito,
Nosotros ya no somos colonia de España, así que tienen que regresar a su país y cuando ustedes quieran pueden enviar un ministro de Relaciones Exteriores, porque Perú es una república. Perú no es su colonia. Solo se manda comisarios regios a las colonias. ¿O será que España insinuaba que todavía éramos su colonia? Cuando Perú rechaza al comisario regio, España va a decir que Perú no estaba dispuesto ni a conversar. ¿Cómo es posible? Tal vez tú no me creas. Se va a ocupar las islas de Chincha. Los barcos españoles ocupan las islas de Chincha, ¿no? Qué casualidad, las islas Guaneras. ¿No será que España está usando de pretexto este incidente de Talambo en la cual murió un español? ¿No será que su verdadera intención era, uno, recuperar sus antiguas colonias como el Perú, Chile, Ecuador, Bolivia? ¿No será que a España le interesaba el recurso guanero, o sea, el guano de las islas? Entonces, pregunta otra vez, ¿qué propone España? España le dice al Perú para firmar un tratado. ¿Sí? Sí, para firmar un tratado. Se va a llamar el Tratado de Banco Pareja. Un tratado que, por cierto, era muy beneficioso a España, pero no para el Perú. Ese tratado de Banco Pareja decía que Perú debía pagarle a España su antigua deuda de independencia. ¿Qué? ¿En serio? Perú debía pagarle a España su antigua deuda de independencia. ¿Puedes creerlo? El gobierno de PC logró que en el Congreso se apruebe, porque este tipo de acuerdos o tratados no se firma así nomás. El Tratado de Banco Pareja fue sometido a debate en el Congreso y al final aceptaron, ¿a qué? Sí aceptaron y se pagó o se pagaría. Frente a esto hay una sublevación de Mariano Ignacio Prado. Se subleva. Prado lo saca del poder a PC. ¿Y qué hace Prado a continuación? Prado va a formar la Cuarta Alianza. Mariano Ignacio Prado invitó a países vecinos como Chile, Ecuador, Bolivia y obviamente el Perú. Chile, Bolivia, Ecuador, más el Perú, cuatro. ¿Por qué estos cuatro países estaban listos a pelear juntos? ¿O por qué se hicieron aliados? Porque tanto Chile, Ecuador y Bolivia sabían las intenciones de España. España quería recuperar su antigua colonia sí o sí, ¿ah? Quería recuperar su antigua colonia de todas maneras. Y va a ocurrir un primer combate, el combate Actao, ¿ya? El combate de Actao. Ese combate, muy importante porque se va a ver a fuerzas aliadas peleando en unidad, juntos. Por ejemplo, en el combate de Actao se observa barcos chilenos y barcos peruanos peleando juntos contra el rival que era España, ¿verdad? España en represalia por esta unión de Chile con Perú decide bombardear Valparaíso. ¿En serio? Bombardea Valparaíso. Por otra parte, surge el famoso combate 9 de mayo. El presidente Prado le había encargado a José Gálvez la conducción de este combate. José Gálvez estaba a cargo de una torre llamada La Merced.
y Perú debía enfrentar a las tropas o a la flota española. ¿Cuál va a ser el resultado? El combate de Mayo significó una victoria y se aseguró, se consolidó la independencia americana. Ojo con eso, ¿ah? Se consolida la independencia americana. No solo Perú podía sentirse tranquilo y seguro, también Chile, Ecuador y Bolivia. El combate de mayo de 1866 es la evidencia de que los peruanos, ecuatorianos, chilenos y bolivianos no estaban dispuestos a volverse a someter al Imperio Español. Veamos ahora el gobierno de José Balta. Después de la guerra, Prado gobernó un tiempo más, porque la guerra fue en 1866, ¿ya no? Y Prado gobernó hasta el 68. Es más, hasta le hicieron una nueva constitución, la de 1867, que va a regir muy poco, por cierto. En este gobierno de José Balta, Perú estaba tratando de reponerse a una economía muy afectada por la guerra. La guerra había afectado mucho la economía del Perú. Para reponerse económicamente, el ministro de José Balta en aquel entonces, el ministro de Hacienda, era Nicolás de Piérola, ¿ya? Y una de las cosas que se le propone a Balta, una de las cosas que se le propone es firmar un contrato con esta casa judío-francesa o casa extranjera. La casa judío-francesa Dreyfus ofrecía mejor precio por la venta del guano, préstamos, pagar por adelantado y cubrir una parte de la deuda externa del Perú. ¿Qué oferta para grande e importante, sí o no? La casa Dreyfus dijo, Perú, yo puedo pagar una parte de tu deuda externa. Puedo incluso pagarte por adelantado, y a darte adelantos. Ah, pero eso sí, quiero la exclusividad en la venta del guano. ¿Cómo? Sí, la casa Dreyfus quería la exclusividad. ¿Se aceptó o no se aceptó? Sí, se aceptó. Por lo tanto, ya no habría el negocio de consignaciones. Los que vendían el guano por consignaciones, que se habían hecho ricos, estaban perdiendo el negocio. Ahora el negocio no iba a ser con consignaciones, sino se estaba firmando un contrato exclusivo con la casa judío-francesa Dreyfus. Muchos dicen que José Balta invirtió en ferrocarriles, lo que en sí no estaba mal, porque de hecho, pues, son obras muy importantes. Pero algunos dicen, a la par, se hubiera buscado desarrollar el país con industrias más que transporte, ¿no? Los exconsignatarios estaban indignados porque se habían quedado sin el negocio de la venta del guano. Los consignatarios están furiosos y han formado su propio partido político. Ellos quieren tomar el poder y hacerse cargo de este negocio, pues. ¿Quién era el líder del Partido Civil? Manuel Pardo. Manuel Pardo era el líder de este partido. ¿Hubo elecciones? Sí, ganó las elecciones. Los exconsignatarios del Partido Civil ganan las elecciones, señores. Se acabó el militarismo, ¿ah? Pero va a haber una sublevación de unos jóvenes militares. La sublevación de los hermanos Gutiérrez. Tomás, Marcelino, Marceliano y Silvestre. Tomás, Marcelino, Marceliano y Silvestre. Jóvenes militares que se sublevaron contra el Estado peruano. ¿Qué crees que hicieron? Tomaron prisionero a José Balta. Lo toman prisionero.
y empiezan a presionarlo para que renuncie y para que anule las elecciones sobre todo. Lo que más le importaba era que anule las elecciones. Pero José Balta no quiso. No, dijo. Terriblemente los hermanos Gutiérrez asesinan a José Balta, así como lo escuchas, lo asesinan. Pero el pueblo salió enfurecido a las calles, algo así como todos a una fuente ovejuna, todo el pueblo salió a las calles y los hermanos Gutiérrez fueron linchados. Dicen que uno de ellos, que es Marcelino, logró escapar, ¿no? Pero mira, ese dibujo de la época ilustra más o menos cómo pueden haber terminado los Gutiérrez, ¿no? Ese dibujo muestra que los lincharon y hasta los colgaron, ¿ve? En los campanarios de la catedral, a los Gutiérrez. Así se respetaría el resultado de las elecciones y Manuel Parro sería el primer presidente civil. Muy bien, hasta aquí la parte teórica, pues. Hasta acá es la teoría y dejo de compartir porque a continuación viene su examen diario, ¿verdad? Invitamos a todos los presentes, muy bien, mis estudiantes, muy bien. Ahora invitamos a todos los presentes a dar su examen diario. ¿Ah? Vamos a ponernos la meta de dar todos, todos deben dar. ¿Ah? Ya, pe, profe, no, es verdad. Invitamos a todos a dar su examen. A ver, ahí va el examen, ¿ah? Ahí está el examen. Excelente. Aquí estoy viendo el examen, ¿ah? Ya, vamos, vamos, vamos. A dar el examen todos, ¿ah? Lee nomás, lee, lee. Ya está. A dar su examen. A ver, ¿cómo van, cómo van? Excelente, tenemos una respuesta. Felicitaciones. Le ha ido muy bien. Felicitaciones. Invitamos a todos, ¿ah? Vamos, ¿ah? Todos, todos. Y por favor no esperes último minuto. A veces cuando falta un minuto te animas. Profe, se cerró. Por favor, tiene 10 minutos a darlo en el tiempo adecuado. Vamos, chicos, vamos, vamos. Todos dan, ¿ah?
Muy bien, ya van 5 minutos. Aún le quedan 5 minutos y falta más de la mitad de estudiantes, ¿ah? ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa? Vamos a dar su examen. Vamos, muchachos, a dar su examen. Es importante que practique. Ya escuchó bastante teoría. Ahora es tiempo de practicar. Vamos, vamos. Todos dan su examen, por favor. Vamos, muchachos, a dar su examen.
Muy bien. Dale las gracias a todos los estudiantes que han dado muy bien su examen. Gracias, muchachos, sobre todo porque están dispuestos a practicar, a hacer frente a diversos tipos de exámenes, ¿verdad? Nosotros estamos muy contentos por su buena participación. Listo, ya estamos entonces ahora. Ya el examen ha concluido, ya hemos concluido el examen, hubo 10 minutos para ello, espero su comprensión. Ahora debemos pasar a otro punto. He visto que hay una pregunta que les ha dado dificultades a muchos, que es la primera pregunta, o perdón, la última, ¿no? La última. De acuerdo al reporte, yo veo que la pregunta que han tenido dificultades es la pregunta 3, que dice, para Jorge Basar, el periodo comprendido entre 1845 y 1872 es denominado como la prosperidad falaz, época en la que los grandes ingresos del guano, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo se usaron, sí o no? Mira, algunos han contestado, fueron malgastados en elementos improductivos por los sectores populares. ¿Pero acaso los sectores populares invertían el presupuesto? No, los sectores populares no eran los que invertían o gastaban el dinero, sino el Estado. ¿Te das cuenta que esa pregunta en la parte final dice por los sectores populares? Pero mira la siguiente, dice, no fueron invertidos en una economía que permitiera el desarrollo. Esa es la respuesta. No fueron invertidos en una economía que permitiera el desarrollo a largo plazo. Ahí está el detalle. ¿Qué les parece? Solamente esa pregunta he visto que han tenido algunas dificultades, ¿ah? Después el resto ha estado bien. ¿Ya? Muy bien. Sí, yo entiendo que algunos jóvenes de repente no han podido enviar. Sí, a veces pasa esas cosas. Pero como les digo, hubo 10 minutos para ello. Muy bien. Espero su comprensión. Disculpen, en todo caso, vamos a continuar ahora con el momento de practicar. Continuamos con el momento de practicar. Vamos avanzando, vamos avanzando. Momento de practicar. Ahora, también a veces puede ser tu internet, ¿no? A veces es tu internet, a veces tienes que actualizar la página. Esas cosas suelen pasar a veces, suelen ocurrir a veces. Vamos al momento de practicar. Uno, por medio de la ley de consolidación del gobierno de Ramón Castilla, a ver, vamos, vamos. Por medio de la ley de consolidación, el gobierno de Ramón Castilla, vamos, vamos, a ver, ¿qué dices tú? Claro, la ley de conciliación era para pagar deuda interna, ¿sí o no? La A, pagó la deuda interna. La A. Bien, vamos a la 2. Se denomina prosperidad falaz A. A ver, el incremento de los recursos del Estado gracias a la venta del guano de las islas, ¿sí o no? Claro, el incremento de los recursos del Estado gracias a la venta del guano de las islas. La C. Ahora sí, la 3 quiero que te concentres. Ya, te voy a esperar un poquito. Yo quiero que tú lo resuelvas. A ver, 3, inténtalo. Ya estamos en la pregunta 3. Momento de practicar. ¿Cómo vas? El escándalo de conciliación ocurrió en el gobierno de Chenique. ¿Verdad? ¿Verdad? Ferrocarril Lima Callao se construyó en el gobierno de Pesec. Nada. Lima Callao es Ramón Castilla. Falso.
3. Bartolomé Herrera, el principal de los liberales. No. Bartolomé Herrera, conservador, nada que ver. 4. Pero Gálvez propone tesis de soberanía popular. Sí. Pero Gálvez defendía el derecho al voto analfabeto. Era de los liberales. Por lo tanto, 1-4, 1-4 creo, ¿no? 5. La inmigración alemana por su uso de realizó el primer gobierno chinique, ¿verdad? ¿Verdad? 1-4-5. 1-4-5. Vamos a la 4. Es un hecho del primer gobierno Ramón Castilla. Es un hecho del primer gobierno Ramón Castilla. ¿Cuál es el hecho? Claro, pues la inmigración china, sí o no, los colíes. La inmigración china o colíes, la E. A ver la 5, ordena. A ver, ordenar, ordenar. La 5. Vamos, vamos, a ordenar. Número 5. A ver, ¿puedes ordenarlo o no? Ahí tienes que saber fechas, ¿no? Lo que tienes que conocer el proceso. ¿Qué hechos en relación tal gobierno nomás? No es lo que sepas años. No. Por ejemplo, mira, la inmigración china, primer gobierno de Ramón Castilla. Entonces comenzaríamos con inmigración china, ¿o no? Escándalo de consolidación ese chinique, 1-3. Ya está ya, 1-3. ¿Qué fue primero, el combate de Mayo o el contrato de Dreyfus? ¿Qué fue primero? Primero es el combate de Mayo. Entonces sería 1-3-4-2. La C, campeón. Vamos a la 6. En la 6 ves a Ramón Castilla en el centro, con sus manos tiene cadenas rotas. A un costado ves a alguien que le está diciendo al niño, levántate, y alguien que le está liberando un esclavo. Por lo tanto, se elimina el tributo indígena y la esclavitud, ¿sí o no? La B. Se elimina el tributo indígena y la esclavitud. La B de bueno. 7. Sobre la guerra contra España, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, pues a ver. Sobre la guerra contra España, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. ¿Qué dices? A ver, vamos, vamos, vamos. Envía tu respuesta, envía tu respuesta. Juan Antonio Pesce declaró la guerra a España. Falso. Fue Prado. La Acuerdo de Alianza estaba formada por Chile, Colombia, Argentina y Perú. Mentira, mentira. Era Chile, Ecuador, Bolivia, Perú. ¿Cuál Colombia? Menos Argentina. No, falso. El combate a todos los aliados tiene una victoria, ¿verdad? El combate de mayo fueron derrotados las fuerzas españolas, ¿verdad? Dos falsos, dos verdaderos. ¿Está bien? Dos falsos, dos verdaderos. La C, profe, la C. Vamos a la 8, vamos a la 8. Con la de Pirola, con el contrato de Dreyfus, de buena cuenta buscó emancipar el Tesoro Nacional de las maniobras de los agiotistas, que siendo de por sí costosas, miraban la soberanía del Estado. Recordando el combate del Callao en 1866, lo llamó el 2 de mayo la Hacienda Pública, la principal inversión del contrato. Allá está hablando del contrato Dreyfus, ¿ah? Ese dinero que entró por el contrato de Dreyfus, ¿en qué se usó más? Se está preguntando. ¿En qué se usó más? Bueno, resulta que el gobierno de Balta más gastó en ferrocarriles. El gobierno de José Balta más invirtió en ferrocarriles. La E, los ferrocarriles. Vamos a la 9. A ver, la 9, la 9.
Otra vez, orden cronológico. Orden cronológico. Mira, la primera es, se establece la consignación, empieza Castilla, ¿sí o no? Luego, ¿qué sigue? Ley de Migración Europea, Chinique, 2-1, 2-1, habla, 2-1, ¿qué dices? Establece Sol de Plata, San Román, 4-3, contrato Dreyfus, 2-1, 4-3, la C, la C de campeón, 10. Uno de los objetivos de la firma del contrato Dreyfus, ¿qué pasó pues? ¿Cómo andábamos económicamente? Uno de los objetivos de la firma del contrato Dreyfus, estábamos sin muchos ingresos. Perú tenía déficit cuando ingresa poco, estás en negativo. La A, solucionar el déficit presupuestal. Solucionar el déficit presupuestal. Muy bien, ya hemos desarrollado el momento de practicar. Estamos muy agradecidos a todos los muchachos. Gracias, jóvenes, gracias, muy amables. Gracias a todos aquellos que han enviado sus respuestas, muy amables. Vamos acá saludando a aquellos que mandaron sus respuestas. Jonathan Reader, Brenda Xiomara, Alejandra López, Brisa Yanira, Giancarlo, Martín Gonzalo, Almendra, Maricielo, Mardeli. Claro, ya llegó una pregunta, ya no te preocupes, ya contestamos. No te preocupes, gracias más bien por mandar tu pregunta. Maricielo, Mardeli, Nicolás, Tania, Saraí, todos los que mandan su respuesta, gracias, ¿ah? Muchas gracias, porque ustedes hacen la clase más interesante, más animada. Ustedes participan. Ahí está José Antonio también, José Antonio Ceballos. Y las preguntas están llegando. Gracias, gracias. Primera pregunta, acá tengo una pregunta. Dice así, gracias, José Antonio. Gracias, Giancarlo, muy amable. Gracias, Carol. Y dice la pregunta de Araceli, profesor, entre los presidentes de San Román, PC, Castilla Echenique, ¿quién de ellos no pertenece al prosperidad falaz? ¿Qué cosa? San Román, PC, Castilla y Chinique. Todos, todos. ¿Sabe quién no pertenecería? Un civil que es Manuel Pardo. ¿Ya? Manuel Pardo ya no, pues, porque Manuel Pardo es civil. Todos ellos son, en todo caso, era del Guano, toditos. PC, Castilla, San Román, Echenique, son prosperidad falaz. Quien ya está fuera de ese grupo sería Manuel Pardo, que es primer civilismo, que la otra semana lo vamos a estudiar. ¿Ya, Araceli? Ahora, ¿quiénes destacaron más? Es otra cosa. ¿Quiénes destacaron más? Castilla por sus obras y Echenique por el escándalo de la consolidación, ¿no? Pero está bien, le agradezco. O ya, Nicolás, mira, normalmente contestamos en base al tema del día o temas anteriores. ¿Por qué? Porque aún no hemos tratado lo de Cáceres, pero con mucho gusto te puedo contestar. Lo que Cáceres dijo fue que Perú no tenía crédito de ningún banco porque estaba quebrado. Entonces, Cáceres, ¿qué dijo? Si nosotros pagamos la deuda externa y quedamos cero, podemos negociar nuevos préstamos. Pero claro que en el Congreso hubo un debate que tú no te imaginas. Pero amigo, eso todavía en la reconstrucción nacional, que todavía nos toca más adelante. ¿Está bien? No te preocupes que ya estamos cerca de ese tema. Te agradezco. Pero normalmente las preguntas son del tema del día o temas anteriores. Lo otro hay que guardarnos un poquito para cuando llegue el momento, pues. Ya cuando llegue el momento, hablamos con detalle de eso. Ah, bueno, miren, yo solamente les puedo comentar lo siguiente, ¿no? Normalmente nosotros exponemos los hechos. Al exponer los hechos, ustedes sacan sus conclusiones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo les expuse los hechos del escándalo de la consolidación con Echenique y les leí en un libro, Historia de la Corrupción,
que de 5 millones subió a 24 la deuda en un solo año. No puede ser. Entonces, cuando tú expones los hechos, entonces usted ya puede emitir un juicio de valor, ¿no? Ahí está el detalle, mi amigo Yajiro. Uno expone los hechos y en base a eso se emiten los juicios de valor. Muy bien. Se dice que Marcelino, Maricielo, se dice que los hermanos Gutiérrez, Marcelino logró escapar. Pero el líder era Tomás, el mayor, ¿ya? El líder era Tomás. Claro, lo que pasa, Araceli, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que la era del guano está dentro del militarismo. Es algo que no puedes separar, ¿de acuerdo? Ahora, tú le puedes llamar era del guano o prosperidad falaz. Cuestión de gusto, nada más. Ahora, dentro de ese periodo es Castilla, Echenique, sigue San Román, o perdón, Castilla otra vez, San Román, PC, Prado, hasta Balta. ¿Y cómo que no? Si Balta firmó el contrato Dreyfus que tiene que ver con el guano. Y PC, ¿por qué los españoles estaban interesados en ese tratado de Banco Pareja? Porque sabían que Perú tenía recursos por el guano. Ahí está el detalle, ¿sí o no? Ese es el punto. Básicamente esa es la idea. Claro, pero en Europa estaba la revolución agrícola con fuerza. Acá en Perú teníamos este recurso que ellos necesitaban. Es que ya Europa se veía pues, con su revolución industrial, Araceli. Claro, claro, esa es la idea, ¿no? En Europa ya se vivía revolución industrial con fuerza, por eso es que ellos necesitaban que sus tierras produzcan más. Ese es un buen comentario, Araceli, te agradezco. Jonathan Rieder dice, Manuel Prado y Lavalle era un consignatario que gracias al guano obtuvo dinero y poder político. Claro, eso sí es verdad. Los que formaron el Partido Civil eran exconsignatarios. ¿De verdad es cierto? También es un buen punto. Él dice, profesor, Castilla dio el grado de provincia constitucional Callao, ¿verdad? Y también crea Loreto, Jonathan. Le puedes sumar a tu comentario que Ramón Castilla también crea Loreto. Eso antes se llamaba provincia de Maynas, pero quien le pone Loreto es Castilla. Gracias, Jonathan. Tania Belén pregunta, ¿por qué los hermanos Gutiérrez mataron a José Balta? La respuesta es porque querían impedir que un civil llegue al poder. Querían evitar que los militares pierdan el poder. Ahí está el detalle. Pero era 4 jóvenes coroneles, ¿no? No representaban a todo el ejército, ¿ah? De ahí porque el mismo pueblo salió y los linchó, ¿sí o no? Ahí está el detalle, Tania. Ya. Si me preguntan por qué, para evitar que un civil llegue al poder. Esa es la respuesta. Pregunta, Combate de Mayo dice, Margot pregunta, sí, cierto, Margot, en el Combate de Mayo muere José Gálvez. Es verdad, aunque se logró la victoria. No, Araceli, no olvides que España era un pretexto. El incidente de Talambo era un pretexto. Ellos querían las Islas Guaneras y recuperar sus antiguas colonias. ¿Cuál es la razón por la que Chile, Bolivia y Ecuador se unen a Perú? Porque obviamente veían que España tenía intenciones de recuperarlos como antiguas colonias. ¿Te das cuenta? Ah, por supuesto que cuando Perú rechazó al comisario Regio, en ese momento pues se indignaron, ¿no? Pero ellos dijeron, oiga, firmemos el Tratado de Banco Pareja. ¿Te das cuenta o no? Ellos proponen, y PC, o el gobierno de PC lo firmó. El detalle es que Prado se subleva y lo saca del poder a PC. Gracias, Araceli. La plutocracia tiene que ver con la gente en la sociedad que es rica, pero por sus negocios, pues, Jonathan. No es un término que se use mucho, ¿no? No es un término que se use mucho, pero sí. Y bueno, con respecto a la expresión soldado de la ley, es una expresión que la da el maestro Jorge Basadre, ¿no? Pero él da a entender de que Castilla pues siempre procuró cumplir las leyes, ¿no? Procuró ser una persona que hiciera obras para el gobierno. Ya, pero no solo por las Islas Guaneras, Araceli. Ten presente 2 puntos. El primero,
España quería recuperar sus antiguas colonias. Esa es la razón por la que se une Chile, Bolivia, Ecuador y Perú. Y la segunda, con respecto al Perú, que querían las Islas Guaneras. Muy bien, muchachos, gracias, pues muchachos, muy amables, muy agradecidos.